Ahí va. Ya. Buen día a todos los alumnos. Por favor, verifiquen si tienen el audio. Buen día. Cristian, te escucha muy bien. Oh, correcto, ya. Seguimos con la unidad de variable aleatoria. La clase anterior hicimos probabilidades para una variable discreta, cuando X solamente toma valores enteros, 0, 1, 2, 3. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo calculamos probabilidades cuando la variable aleatoria es continua? ¿Qué es una variable continua? Es aquella variable que toma todo tipo de valores, enteros y decimales, ¿no? Normalmente, todas las áreas de conocimiento, sus ejercicios están en base a variables continuas. Para nosotros en ciencias económicas, las ventas, las edades, las estaturas, el peso, el precio, la producción, todas son variables continuas para nosotros. Entonces, su función de probabilidad cuando la variable es continua tiene que cumplir estas dos reglitas, estas dos propiedades, ¿no? Fíjense, una función de probabilidad, si X es una variable continua, cuyo recorrido es el intervalo X. X está comprendido, dice, toma valores X entre A y B. A es cualquier valor, B es cualquier valor, puede decir X toma valores entre 10 a 30. X toma valores entre 2 a 10. X toma valores entre 1000 a 5000. A eso se está refiriendo, ¿no? X puede tomar todo tipo de valores. Se llama función de probabilidad si reúne las siguientes condiciones, ¿no? Va a ser una función de probabilidad si se cumple, dice, estas dos propiedades. La primera propiedad, que su función de probabilidad de X, quiere decir, o f de X, significa función de probabilidad de X, tiene que ser mayor o igual a 0. Siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Para todos los valores de X, para todos los valores de X que pertenecen al intervalo, entre A y B, ¿no? O que está comprendido entre los valores A y B, quiere decir, ¿no? Otra vez. La primera propiedad es que la función de probabilidad de X, para que sea continua, tiene que ser mayor o igual a 0 para todos los valores que toma X que pertenece al intervalo, a este intervalo entre A y B, quiere decir, ¿no? Entre los valores que les está condicionando. La segunda propiedad es que el integral que está definido desde A hasta B, otra vez A significa el valor que toma A, el valor menor de X, ¿no? A es el valor menor, B es el valor máximo. ¿Está bien? A eso se está refiriendo. Entonces, la segunda propiedad, la integral definida entre A y B, o entre los valores de A y B, de la función de probabilidad de X, quiere decir, por su diferencial es igual a 1. Siempre tiene que dar 1, dice. Toda el área de probabilidad de cualquier función, si es una función verdaderamente, toda su área de probabilidad va a valer 1, está diciendo. Eso ya hay que verificar. Si cumple que es igual a 1, nosotros decimos que es una función de densidad, es una función realmente. Entonces, esto de acá es la reglita que tiene que cumplirse. También les van a dar seguramente en los ejercicios, en el examen, para que calculen un pedacito de la probabilidad. Cuando le dicen cuál es la probabilidad que la edad sea mayor a 20 años,
que sea menor a 18 años, ¿no es cierto? Está pidiendo para que sea mayor, para que sea menor, o puede decir que tenga la edad de entre 20 a 30 años. Cuando hay ese tipo de preguntas, van a utilizar esta formulita. La probabilidad de que X esté comprendido entre el valor de C y D es igual a la integral definida entre C y D de su función de probabilidad de X por su diferencial. Dice, ya no hay el igual a 1, ya no hay el igual a 1. ¿Qué significa? Que este CD está comprendido dentro el A y B, está más al medio, más al centro. ¿Está bien? Así lo tienen que tomar en cuenta. Ejemplo, con el ejemplo vamos a aprender directamente. Ustedes esto ya lo llevaron en cálculo, pero se van a recordar con unas 2, 3 reglitas que se aplican y eso es lo que todo el tiempo se va a ir repitiendo en los demás ejercicios. Ejemplo, sea X una variable aleatoria cuya función de densidad es f de X, que es igual a que multiplica a X más 3 y que toma valores entre 2 y 8 inclusive, dice, ¿no? X toma valores entre 2 y 8, les está diciendo. En la fórmula, este de acá, X toma valores entre 2 y 8, está diciendo. A eso se está refiriendo. ¿Está bien? El f de X, su función de probabilidad es igual a que multiplica a X más 3. Y X toma valores entre 2 y 8, siendo A una constante, dice. A es una constante, es un valor. Hay que determinar cuánto vale A, quiere decir. Entonces, las preguntas. Inciso A, halle el valor de A. Inciso B, verifique si f de X es realmente una función de densidad, ¿no? Si suma 1 quiere decir, ¿no? Si cumple que todo suma 1 esta función f de X, A por X más 3, si todo suma 1, nosotros decimos es una función de densidad. C, hallar la probabilidad de que X está comprendido entre 3 y 5, ¿no? Fíjense, el 3 y 5 está dentro de los valores originales de 2 y 8, está al medio. Como está al medio, está diciendo calcule la segunda formulita que tiene. Hallar el inciso D, hallar la probabilidad de X mayor que 4. Suficiente que diga mayor es la segunda formulita. Para un pedacito de la probabilidad les está pidiendo. La segunda fórmula tienen que aplicar, está diciendo. El inciso E, hallar la probabilidad de que X sea menor que 6. Otra vez, como dice menor, un pedacito de la fórmula están calculando. ¿Está bien? La segunda fórmula quiere decir. Así se van a dar cuenta. Y finalmente graficar la función, ¿no? Vamos a graficar el f de x con x. X es los valores que toma la variable y su f de x, su función de probabilidad o su probabilidad. Empezamos entonces con el inciso A. Hallar el valor de A. Estamos en el inciso A. Si queremos hallar el valor de A, primero tenemos que reconocer nuestra función. En el ejemplo nos está diciendo, sea X una variable aleatoria cuya función de densidad es f de X, que es igual a que multiplica a X más 3. Ese es nuestro f de X. Eso es lo que estamos reconociendo en el ejemplo. Nos está dando nuestra función de probabilidad, que es igual a que multiplica X más 3. Y que toma valores entre 2 y 8, está diciendo. Entonces, X está comprendido entre 2 y 8, está diciendo. X está comprendido en el intervalo de 2 hasta 8, está diciendo. Eso es lo que siempre tienen que reconocer en una variable continua. Cuando están calculando probabilidades para una variable continua, siempre tienen que tener su función de probabilidad y el intervalo, el X. ¿En qué intervalo está comprendido? ¿Entre qué valores está comprendido la variable aleatoria X, que es continua, quiere decir? Ya, esto es lo que hemos reconocido del planteamiento del ejercicio. Entonces, como la pregunta dice, hallar el valor de A, esta A es un número que tiene que tomar. Entonces, de memoria, siempre que sea encontrar una constante, un valor de A, toda la vida aplicamos la primera formulita. Estamos acá, en la primera parte. La fórmula va a ser la integral definida entre los valores de A a B
por su f de x por su diferencial igual a 1. Eso es lo que vamos a aplicar. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Lo copiamos la formulita. Estamos reconociendo, como dice que es una constante, esta formulita es la que van a aplicar, la que es igual a 1. Ahí solamente, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes ya se van a ir acordando poco a poco de cálculo lo que hicieron. Primero, tenemos que reemplazar la función, esta función en esta fórmula, Entonces, ¿cómo lo reemplazamos? A es una constante, lo sacamos afuera de la integral, ¿no? Y su f de x, el f de x es a, que sale afuera, que multiplica x más 3. Entonces le ponemos la integral que está definido entre los valores de 2 a 8. ¿No? El a es 2 y el b es 8, quiere decir. De 2 a 8, ¿de quién? De x más 3. Por su diferencial, el f de x es desde a, entre paréntesis, x más 3, ¿no es cierto? Eso es f de x. Por su diferencial igual a 1. Solo estamos copiando el formulario, estamos reemplazando en otro formulario el ejemplo que nos están dando, que encontremos el valor de a. Una vez que han reemplazado, otra vez nos fijamos, ahí está el formulario. Nuestro f de x es a que multiplica x más 3. Como a es una constante, lo estamos sacando adelante. Estamos copiando la integral. Esa integral está definido, dice, entre 2 y 8. A es 2 y b es 8, quiere decir en el formulario. De ahí está viniendo. El f de x sigue siendo x más 3, entre paréntesis, porque el a le estamos sacando afuera, ¿no es cierto? Y dice por su diferencial de x, eso es igual a 1, ¿no es cierto? Se ve perfectamente cómo se está reemplazando. Segundo paso, ¿qué tienen que hacer en el segundo paso? Una vez que ya reemplazaron, tienen que integrar la función. Integrar significa aumentarle una x. Primero, el resultado que tienen acá, este ejercicio está derivado, quiere decir, es la derivada. Cuando dice integrar, están volviendo a lo que era antes de derivar, por eso se le está aumentando una x, quiere decir integrar. Acá se van a dar cuenta, fíjense. El f de x, para no complicarnos, no lo tomamos en cuenta. El f de x antes de derivar era 1 sobre 2 por x al cuadrado más 3x. Una x se está aumentando. 3x, una x se está aumentando. X, ahí está como x, le estamos aumentando x al cuadrado, pues le estamos aumentando una x. Derivada de y respecto de x, su derivada de eso es baja el exponente 2 sobre 2, se simplifica, queda x solamente, ¿no? Su derivada de 3x es 3, ¿no es cierto? Esto es lo que nos está dando en el ejercicio, x más 3. Entonces, cuando dice en el segundo paso que tienen que integrar, le están aumentando una x, ¿está bien? Eso es lo que estamos haciendo entonces. Estamos integrando la función. A se mantiene. Abrimos el corchete. Esta x, si la aumentamos, una x es x al cuadrado sobre 2. Tiene que haber el sobre 2, ¿no? Así tuvo que haber sido. Fíjense, para que desaparezca, ¿no es cierto? Un medio, ahí está. Sigue siendo un medio. Más al 3 le aumentamos una x. 3x, ya está integrado. Cerramos el corchete, siempre tienen que poner entre corchetes y le van poniendo sus valores en los que está comprendido x, entre 2 a 8, está comprendido entre 2 a 8. Ya hemos integrado, igual dice, estamos siguiendo el formulario, igual a 1, ¿está bien? Entonces, integrar significa aumentarle una x. Ya. Tercero, esto le podíamos haber obviado, lo vamos a hacer esta primera vez paso por paso para que se den cuenta. Sacamos la constante afuera con una llave para no complicarnos. Le vamos a poner una llave, simplemente está diciendo a lo que tenemos acá. ¿No? Ahí está. A la A le ponemos una llave porque la A le está afectando a este primer término, a x al cuadrado sobre 2. Como hay un término más,
también le está afectando el a 3x, le está multiplicando, ¿no es cierto? Entonces, la llave es importante, no tienen que olvidarse, si no les va a dar otro resultado. Entonces, simplemente estamos poniéndole una llave, le estamos sacando la A afuera y todo lo demás sigue siendo igual a 1, ¿no? Se mantiene el corchete, X toma valores entre 2 a 8, está diciendo, ¿no es cierto? Solo le hemos puesto una llave. Cuarto, ahora sí vamos reemplazando los valores en X. Este 8, este 2, tenemos que reemplazar donde veamos X, está diciendo. Siempre empezamos por el valor mayor, que es 8, porque hay que restarle después del valor menor. Entonces reemplazamos primero el 8. Seguimos copiando tal como está el enunciado que tenemos ahí. A, copiamos A, ponemos la llave. Ahora vamos a reemplazar el 8 en esta función que tienen ahí dentro los corchetes. Donde hay X le ponemos el 8. 8 al cuadrado sobre 2 sería, ¿cierto? Copiamos tal como está, estamos siguiendo lo que estamos viendo, más, bajamos abajo, copiamos el más, 3, el X por 8 decimos, 3 por 8. Estamos reemplazando en las X el 8 primero. Cerramos el corchete. Menos ahora, siempre va a ser menos porque tenemos que restar con el valor menor. Ahora reemplazamos en los corchetes, en la función donde hay X, el 2 ahora reemplazamos en vez de la X. Entonces ponemos 2 al cuadrado sobre 2. 2 al cuadrado sobre 2, copiamos ese término positivo. Ahora reemplazamos en 3 por X, 3 por 2 sería. 3 por 2, cerramos el corchete y las llaves. ¿No? Las llaves igual a 1, sigue siendo igual a 1. Entonces fíjense que simplemente el valor de 8 hemos reemplazado dentro los corchetes, ¿no es cierto? Luego hemos puesto un signo negativo y hemos reemplazado el 2 dentro los corchetes. En eso consiste el cuarto paso. Y siempre tienen que seguir tal como dice el formulario, igual a 1. Estamos igualando a 1. Todo lo demás ya es aritmética. Vamos a resolver allá adentro. 8 al cuadrado, 64. Dividido entre 2, 32. Copiamos la A, la llave se mantiene, ponemos el corchete, estamos resolviendo dentro los corchetes, porque hay dos corchetes, ¿no es cierto? Y dentro de las llaves hay que restar esos dos corchetes. Entonces, ponemos la llave, ponemos el corchete y vamos resolviendo la parte aritmética. 8 al cuadrado, 64 entre 2, 32. Copiamos el signo positivo abajo, 3 por 8, 24. Cerramos el corchete. Menos, copiamos el signo menos, abrimos corchete otra vez. 2 al cuadrado, 4, 4 entre 2, 2, ¿no es cierto? Copiamos el signo positivo, 3 por 2, 6. Cerramos el corchete, cerramos la llave, igual a 1. Estamos siguiendo el procedimiento tal como estamos viendo. Operando, ahora operamos dentro de las llaves, hay una diferencia. Primero dentro de los corchetes tenemos que sumar 32 más 24, 56. 56, ¿está bien? 56. En el otro corchete, 2 más 6, 8. Tenemos que restar 56 menos 8, 48 da. ¿Está bien? 48. Y otra vez la llave se mantiene, igual a 1. Entonces, despejando, queremos despejar ahora A. Está multiplicando el 48, pasa a dividir. A es igual a 1 sobre 48. A vale 1 sobre 48, está diciendo. Entonces, nosotros lo que estamos buscando de nuestra función f de x va a ser A, en vez de A le ponen lo que han encontrado, 1 sobre 48 que multiplica a x más 3. Si x está comprendido entre 2 y 8, está diciendo, ¿cierto? Lo que nos dieron. Ya hemos encontrado el valor de A, 1 sobre 48. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entendió el procedimiento? ¿Comprendieron desde el primer paso que hemos hecho? A ver, desde ahí. ¿No hay dudas? Raquel Céspedes.
André Camacho, Víctor Romero. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, listen, se comprendió. Le hice una pregunta en la parte última, con respecto a la interpretación del resultado, ¿lo puede repetir? Este de acá. Sí, desde A es igual a 1 sobre 48. En la pregunta que tenemos esta es la función que nos dieron. F de x en el enunciado, el f de x es igual a que multiplica a x más 3, dice. Cuando la variable aleatoria toma valores entre 2 y 8, ¿cierto? Entonces, no tenemos este valor de a. Esa es la primera pregunta que nos están haciendo. Encuentre la constante. ¿Cuánto vale a? Quiere decir de la función. Entonces, en la función, encontrando, a vale 1 sobre 48. En la función que tenían que esto valía a, simplemente le están reemplazando. La función de x, el f de x, la función de probabilidad, quiere decir de la variable aleatoria. En este caso x no sabemos qué es. Podría ser ventas, podría ser compras, podría ser precio, podría ser tasa de interés. Simplemente se está generalizando con una x, el f de x, ¿no? O la función de probabilidad de la tasa de interés, la función de probabilidad del precio, la función de probabilidad de las ventas. Así funcionaría en la realidad. En este caso, matemáticamente, simplemente estamos enunciándolo, ¿no? Su f de x es su función de probabilidad, es igual a 1 sobre 48. Antes era a, pero ya sabemos que a vale 1 sobre 48. Su función de probabilidad de x es igual a 1 sobre 48, que multiplica a x más 3, cuando x, la variable aleatoria, está comprendido entre 2 y 8. Nada más, simplemente es matemáticamente lo que estamos expresando. Ya. B, a ver, con la B. Otra vez, los mismos procedimientos vamos a seguir cumpliendo. B, verifique si f de x o su función de probabilidad de x, quiere decir, es realmente una función de densidad. Está diciendo, esta f de x, que es igual a 1 sobre 48, que multiplica a x más 3, cuando x toma valores entre 2 y 8, toda su área vale 1. Está preguntando. La función de densidad, cuando aplican integrales, son áreas. Esa área que están calculando para esta función de probabilidad, ¿vale 1? Nos está preguntando, ¿no? Cuando dice función de densidad, queremos ver si es igual a 1. A veces puede ser igual a 1, entonces sí, es una función de probabilidad. Si es diferente de 1, significa que esa función de x no es una función de probabilidad. Porque no cumple, no tiene el área completa del 100%. Está diciendo. Ya. Entonces vamos a otra vez. Primero, como nos está pidiendo que nuestra f de x o nuestra función de probabilidad, si es una función de densidad, de memoria siempre tienen que reconocer en su formulario lo que tenemos en la primera parte. La segunda propiedad. La integral está definido entre a, desde a hasta b, de la función de probabilidad de x por su diferencial es igual a 1. ¿No? Eso tienen que aplicar de memoria para ver si es una función de densidad. Eso es lo que estamos reconociendo en nuestro formulario. Ahí está. Estamos reconociendo, primero estamos reconociendo el formulario. Vamos a aplicar la integral que está definida desde a hasta b del f de x por su diferencial igual a 1. En esta formulita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, reemplazamos nuestro formulario, el ejercicio, nuestro f de x que ya hemos calculado. Este es el que hemos calculado. A vale 1 sobre 48 de la integral que está definido entre 2 a 8, que multiplica a x más 3 por su diferencial igual a 1, ¿no es cierto? Ya tenemos el valor de a, por lo tanto, lo que ya hemos encontrado, ya conocemos el valor de a y lo demás se mantiene. Eso es lo que vamos a reemplazar, ¿no? Eso es lo que estamos reemplazando. Sale la constante afuera, 1 sobre 48. La integral está definido entre 2 a 8.
su f de x sigue siendo x más 3 por dx igual a 1. Segundo paso, tienen que aumentarle una x. Donde hay x, tienen que aumentarle una x, quiere decir integral. Entonces, eso es igual, en este caso, 1 sobre 48 se mantiene. Al integral, a esta x le estamos aumentando una x. X al cuadrado sobre 2, ¿no? Ya nos dimos cuenta por qué sobre 2, porque cuando van derivando se simplifica este 2 cuando baja, ¿no es cierto? Pero su integral tendría que ser x al cuadrado sobre 2. El signo positivo lo volvemos a copiar. Al 3 le aumentamos una x, 3 por x. Cerramos el corchete. Estos valores del integral copiamos de 2 hasta 8, de 2 hasta 8. Eso es igual a 1, dice. Todo el área vale 1. Hasta ahí ya hemos integrado. Tercero, para no estar haciendo tercero o cuarto paso, tercero, estamos sacando la constante afuera, estamos poniéndole una llave y al mismo tiempo podemos reemplazar los valores en x, quiere decir. Entonces va a ser igual 1 sobre 48, volvemos a copiar de ahí arriba, le ponemos una llave, estamos sacando la constante afuera, quiere decir. Entonces ahora ponemos el corchete, tal como estamos viendo. Primero vamos a reemplazar el valor mayor que es 8. El 8 le vamos a reemplazar donde veamos x. 8 al cuadrado sobre 2 decimos. El signo positivo lo volvemos a copiar. Ahora nos toca reemplazar en el 3x. Entonces decimos 3 por 8. 3 por 8. Cerramos el corchete. Le ponemos menos porque tenemos que reemplazar ahora el valor menor en el mismo corchete. Abrimos corchete otra vez. Entonces, en vez donde hay x, le ponemos 2, este 2 de acá, al cuadrado sobre 2. 2 al cuadrado sobre 2. Signo positivo volvemos a copiar. Entonces, ahora 3 por x, en vez del x le ponemos el 2. 3 por 2, cerramos el corchete, cerramos la llave, igual a 1. Ya está. Ahora, todo lo demás tienen que ir resolviendo adentro, ¿no? La parte aritmética. 1 sobre 48 se mantiene, la llave se mantiene. 8 al cuadrado, 64 entre 2, 32, más 3 por 8, 24. Menos, abrimos el corchete, resolvemos ahí adentro del corchete, 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, 4 sobre 2, da 2. Más 3 por 2, 6. Cerramos el corchete, la llave, igual a 1. Ahora, otra vez. Resolviendo acá, esto de acá daba 48. Fíjense, en el primer corchete, la llave primero tenemos que resolver. Dentro de la llave hay dos corchetes. Primero, dentro del primer corchete, sumamos 32 más 24, 56. Al otro lado, en el otro corchete, 2 más 6, 8. 56 menos 8 sería la diferencia de los corchetes. Está 48. 48 por 1, 48. Sobre 48, ¿no es cierto? Igual a 1. 48 entre 48 es 1. Como cumple, como es igual a 1, nosotros decimos que el f de x, la función de probabilidad de x, es una función de densidad. Es una función de densidad. Simplemente eso es lo que se está demostrando. Si esto de acá fuese diferente, da otro resultado. Ustedes dicen, por lo tanto, f de x no es una función de densidad. No es una función de probabilidad, quiere decir. No cumple la función de probabilidad, quiere decir. ¿Está bien? Ya. 3. Hallar la probabilidad de que x esté comprendido entre 3 y 5. 3 y 5, fíjense, los valores que están dentro de la integral para nosotros es 2 a 8. 2 a 8. 3 y 5 ahora están más adentro. Más adentro. Como está más adentro, está diciendo aplique la segunda formulita para un pedacito de la probabilidad. La segunda fórmula para el cálculo de probabilidad. Esto de acá. Ya no es igual a 1, ya no está igualado a 1. Acuérdense. ¿Está bien? ¿Cómo se van a dar cuenta? En las preguntas, 3, 5 está dentro, 2, 8. Está ahí adentro, dentro del intervalo. ¿No? Entonces, como está dentro del intervalo, dentro de los valores de x iniciales, en el ejemplo nos dieron
Ya saben, en 10 minutos, si desaparece, se vuelven a conectar. En el ejemplo nos dijeron que el X toma valores entre 2 y 8. Entonces el 3 y 5 está ahí adentro. Como está ahí adentro, de memoria, ustedes utilizan la segunda formulita. Entonces vamos a aplicar la segunda fórmula entonces. Copiamos la segunda fórmula para la pregunta. Estamos en el inciso C. Hallar la probabilidad que X tome valores entre 3 y 5, dice. Primero encontramos nuestro formulario. Ahí está nuestro formulario. Está probabilidad, esto es para probabilidades, cuando X está comprendido entre C y D. Eso es igual al integral que está definido entre C a D por su f de X por su diferencial. En este formulario reemplazamos la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Está bien? Volvemos a copiar tal como dice la pregunta. Probabilidad X que esté comprendido entre 3 y 5. Estamos poniendo entre 3 y 5. ¿No? Esto de que mayor igual, menor igual, en teoría de conjuntos, simplemente cuando dice menor, es un puntito que está abierto, no está cerrado, ¿no es cierto? Si es menor a 5, significa que está tomando valores 4.9, a eso se está refiriendo. Para nosotros, para no complicarnos, todo va a ser menor o igual, y es como si estuviese cerrado el punto en la parte de integrales para no tener problema en las áreas. Entonces, le vamos a poner todo menor o igual para no complicarnos con ese punto cerrado o abierto. Bueno, fíjense, solo estamos siguiendo el formulario. La probabilidad de X que toma valores C es 3, menor o igual, X menor o igual, D es 5. Así viene la pregunta, ¿no es cierto? Eso es igual. Nuestra función de probabilidad de nosotros es lo que ya tenemos. A vale 1 sobre 48. La integral está definido entre 3 a 5, entre la pregunta 3 a 5, de ahí está viniendo de la pregunta, que multiplica a X más 3, que es nuestra f de X, ¿no es cierto? Todo este f de X es 1 sobre 48 o X más 3, ¿no es cierto? Se está manteniendo por su diferencial. Ya está. Solamente hemos reemplazado ahí, nada más. Segundo paso, integramos la función. Significa, le vamos aumentando una X. A donde hay X, una X le van aumentando, ¿no es cierto? O donde hay un término, en este caso hay dos términos, el X más el 3. Entonces, a estos dos términos, en cada uno hay que aumentarle una X, quiere decir. Otra forma de verlo, si quiere. Entonces, seguimos copiando. Probabilidad de que X está comprendido entre 3 y 5 es igual a 1 sobre 48. Integramos, abrimos un corchete para integrar. En X le aumentamos un X. X al cuadrado sobre 2 tiene que haber sido su antes de derivar. El signo positivo le ponemos, hay un 3, le aumentamos un X, 3X, estamos integrando. Cerramos el corchete y ponemos entre los valores que está comprendido X, entre 3 a 5, entre 3 a 5, ¿no es cierto? Este integral está definido entre 3 a 5, está diciendo. Ya está, hemos integrado. Tercero, estamos aplicando, sacamos la constante afuera y reemplazamos el valor directamente donde hay X. Probabilidad de X que está comprendido entre 3 y 5 es igual a 1 sobre 48, se mantiene, ¿no es cierto? Está viniendo de ahí, 1,48 se mantiene. Abrimos la llave, estamos sacando la constante afuera. Abrimos el corchete, seguimos copiando el corchete. Ahora primero vamos a reemplazar el 5, el valor mayor donde hay X. 5 al cuadrado sobre 2 sería, 5 al cuadrado sobre 2. El signo positivo lo bajamos, ahora tenemos que reemplazar en 3x el 5, 3 por 5 sería, ¿no es cierto? Cerramos el corchete. Ahora ponemos un signo menos porque tenemos que reemplazar el valor menor que es 3, donde hay x. Abrimos corchete otra vez tal como está, donde hay x le ponemos el 3, 3 al cuadrado sobre 2. Copiamos el signo positivo. Ahora reemplazamos en el 3x este 3, donde hay x, 3 por x, 3 por 3 sería. Cerramos el corchete y la llave, ¿cierto? Paso a paso lo estamos resolviendo. Ahora solo tenemos que resolver dentro los corchetes, dentro la llave.
Seguimos copiando tal como está. La probabilidad de x que tome valores entre 3 y 5 es igual a 1 sobre 48. La llave se mantiene. Acá como no pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras, otra forma, fíjense, como un denominador el 2. Entonces decimos 2 entre 2, 1. 1, 5 al cuadrado, 25. 1 por 25, 25. Copiamos el signo positivo. Ahora decimos 2 entre 1, 2. 2 por 15, como es 3 por 5, 15. ¿No es cierto? Y este va a ser 2 por 15, 30. Sobre 2. Cerramos el corchete. Copiamos el signo negativo. Ponemos otra vez el corchete. Otra vez resolvemos ahí. Como un denominador sigue siendo 2. Entonces este va a ser 3 al cuadrado, 9, ¿no es cierto? 9. Decimos 2 entre 2, el común denominador para los dos es 2, 2 entre 2, 1, 1 por 9, 9 se queda. Signo positivo copiamos. Ahora hacemos para el segundo término. 3 por 3 es 9, ya sabemos. Decimos el común denominador es 2 entre 1, 2. 2 por 9, 18. ¿No es cierto? Cerramos corchete y la llave. Volvemos a copiar todo tal como está. Probabilidad de x está comprendido entre 3 y 5. Es igual 1 sobre 48. La llave se mantiene. Todavía no hemos resuelto los corchetes. Hay dos corchetes que hay que restar, ¿no es cierto? Entonces, resolviendo el primero. Como tiene común denominador los dos, podemos operar simplemente los numeradores. 25 más 30, 55. Por un lado, 55. Al otro lado, 18 más 9, 27. 27. 55 menos 27, 28 da, 28. El común denominador, ¿cómo es 2? 2, ¿no es cierto? Ahora, lo que hay que hacer, está multiplicando el 28 a 1 y el 2 se está multiplicando al 48. O también si quieren le pueden simplificar, no hay problema. Es 1 y el otro es 14, ¿no es cierto? Igual va a funcionar. Igualito, no va a pasar nada. Seguimos copiando lo mismo. Probabilidad que x está comprendido entre 3 y 5 es igual. 28 por 1, 28. 2 por 48, 96. Resolviendo 28 entre 96, 0,29 está dando. La probabilidad que x tome valores entre 3 y 5 es del 29%, quiere decir. ¿Está bien? Ya está. Eso es cuando están aplicando para una parte de la probabilidad, la segunda parte de la probabilidad. Sigamos. ¿Qué pasa ahora cuando les pide la probabilidad de que x sea mayor que 4? Ya no está comprendido entre dos valores. Ya no está comprendido entre dos valores. Para un pedacito, mayor que 4 es. ¿Está bien? Otro tipo de pregunta que podría venir. Mayor o podría ser menor también de repente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como dice probabilidad de x mayor que 4, automáticamente ustedes de memoria, cuando sea mayor, cuando sea menor, en su formulario tienen que reconocer la segunda parte para cálculo de probabilidad, la segunda formulita, de memoria. Bueno, eso es lo que vamos a copiar. Primero nuestro formulario. Ahí está. Primero copiamos nuestro formulario. Lo vamos a adecuar nuestro formulario. La probabilidad de x mayor a c. Antes x era el que está comprendido entre c y d. Ustedes lo pueden adecuar su formulario. En este caso, x mayor que c le van a poner. Va a ser igual al integral desde c hasta d le van a poner. El d se mantiene. El d es el valor mayor en la pregunta. En este caso, para nosotros, el que vale la pregunta es este de acá, x entre 2 a 8, C les está dando lo de abajo, el D sigue siendo 8 en este caso, por si acaso, para esta pregunta que tenemos ahí. Ya, fíjense. La fórmula lo estamos adecuando. La probabilidad de que x sea mayor que c es igual a la integral que está definido desde c hasta d de la función de probabilidad de x por su diferencial.
Reemplazando, ahí vamos a reemplazar la pregunta.